Bien, comenzamos hoy día. Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Empezamos con nuestra segunda instancia de reflexión y de compartir un poco, contarles que hoy día Jacqueline Quintana, la otra docente que iba a estar participando en este curso, lamentablemente no va a poder estar porque está un poquito enferma, está con algún resfriado, está con licencia, nada de cuidado afortunadamente en estos tiempos que cuesta tanto, ¿no es cierto? Es tan complejo enfermarse, pero está bien y la próxima semana ya nos va a acompañar. En virtud de eso también quiero comentarles que es probable que nos demoremos quizás un poco menos. Nosotros en realidad con Jacqueline teníamos la organización de poder hacer, digamos, la mitad de la clase ella y la mitad de la clase yo, pero trataremos hoy día de a lo mejor demorar un poco menos, o bien, por supuesto que siempre es necesaria una instancia final de comentarios, reflexiones y una discusión que me parece súper relevante a partir de la experiencia que ustedes mismos tienen, ustedes ya algo comentaron la semana pasada, entonces eso es bastante significativo para nosotras. ¿Sí? Bueno, hoy día teníamos planificado hablar un poco sobre el marco jurídico que sustenta la planificación territorial actual, algunos aspectos sobre la Constitución, las leyes específicas, los énfasis urbanos y finalmente siempre ir volviendo a esta pregunta que nos hacíamos la semana pasada, ¿no? Finalmente el ordenamiento territorial, ¿para quién y para quiénes? Respecto de eso, decir que obviamente es un tratamiento, más que el marco jurídico, tiene que ver con la legislación y los instrumentos que hoy día actualmente están vigentes en el país respecto de la planificación territorial. Hay algunos aspectos que son bastante, o algunos aspectos que son de carácter técnico, pero ya les decía la semana pasada, ¿no es cierto?, que nosotros no intentamos acá tener una mirada tecnocrática de la planificación territorial, sino más bien ese trabajo de dejárselo a personas que son más expertas que nosotros, sino más bien problematizar desde el punto de vista más social qué es lo que ha ido ocurriendo con la planificación territorial en Chile. En primer lugar, quiero decirles que revisando estos últimos meses, ¿no es cierto?, este proceso que vemos con tanta esperanza, ¿no?, que vamos a desarrollar en Chile respecto de contar con una nueva constitución y de alguna manera derrotar aquella constitución construida en dictadura, uno ha visto distintos temas que se han ido desarrollando, ¿no?, en base al acceso y a la garantización de ciertos derechos que debieran estar planteados en la Constitución. Por cierto que hay muchas cosas que de repente le queremos pedir a este nuevo proceso, a esta nueva carta, que quizás a lo mejor no necesariamente están planteadas desde ese punto de vista. Sin embargo, obviamente hay ciertos temas que son específicos, que son importantes de poder permitir que estén presentes en esa discusión de la nueva Constitución. Y en ese mismo sentido, uno ha ido observando, ¿no es cierto?, que respecto de la planificación territorial, también aparece como un tema interesante, un tema importante a considerar dentro del proceso de constitución. Entonces, yo aquí les puse algunos afiches, ¿no es cierto?, que uno ha ido observando en este último tiempo. Claramente hay una discusión muy rica en general, en muchos temas, respecto de este proceso constituyente, y de alguna u otra manera uno se permite observar en estas convocatorias, ¿no?, a esta jornada de discusión, de reflexión, con distintos expertos, con distintas personas que de alguna manera están interesadas en enriquecer este proceso, que hay una especie de énfasis sobre una determinada realidad respecto a la planificación territorial, ¿sí? Entonces yo me preguntaba, ¿no es cierto?, mirando los afiches, finalmente, ¿qué territorios quedan excluidos en esta discusión? ¿Sí? Y si uno ve los afiches se da cuenta que estamos hablando de, por ejemplo, las consideraciones urbanas territoriales para una nueva carta fundamental, una nueva constitución para un territorio y ciudades equitativas,
allá por allá abajo vemos una fotografía, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el derecho a la vivienda, y uno observa, ¿no es cierto?, que fundamentalmente esa discusión tiene que ver con las viviendas populares, las viviendas que están en las ciudades, ¿sí? Por allá arriba también tenemos otra que habla sobre la ciudad y el hábitat. En definitiva, pareciera ser que la discusión sobre planificación territorial queda muy enfrascada en la noción de la ciudad, ¿sí? Que por cierto, nadie discute lo importante que es trabajarla, ¿sí? Efectivamente nosotros hoy día en la ciudad neoliberal tenemos condiciones de segregación territorial y de desigualdad social y territorial muy importantes, que sin duda se tienen que trabajar y sin duda se tienen que, de alguna manera, poder solucionar, ¿sí? Pero también llama la atención que en esa discusión hay territorios que quedan excluidos. Y si ustedes se fijan finalmente en estas discusiones, poco y nada aparecen los territorios rurales, ¿sí? Poco y nada aparecen los territorios excluidos o los territorios aislados, ¿no es cierto? El otro día conversábamos con un colega que es de por allá del sur, ¿no es cierto? ¿Cuántas dificultades existen, ¿no es cierto?, de desigualdad territorial, sobre todo en las zonas aisladas de nuestro país. Ya estamos hablando de las zonas extremas, en las zonas de la cordillera. Entonces, uno pretende de alguna manera que si nos vamos a dar una discusión respecto de la nueva constitución, que no solamente aparezcan los elementos vinculados a las grandes ciudades, a la necesidad de poder construir una planificación o un nuevo orden en relación a las ciudades, sino también a todos los otros territorios que quedan de alguna manera excluidos de esta discusión. Ahora, de alguna manera, nosotros la semana pasada conversábamos un poco respecto de este proceso de planificación territorial que se ha ido dando, que ha sido bastante escaso en Chile, ¿sí? Que más que escaso también ha sido un poco tardío, ¿sí? Y de alguna manera muy fragmentado, ¿ya? La planificación territorial en Chile fundamentalmente ha tenido que ver con un traspaso significativo de atribuciones, competencias a los gobiernos regionales y a las municipalidades, pero que ha sido de alguna otra manera bastante homogéneo por un lado, ¿cierto? Y también muy dispar y con pocos procesos que de alguna manera sean participativos. En definitiva, este marco normativo institucional que nosotros tenemos como país ha reforzado en casi 2 siglos ¿no es cierto?, la existencia de un Estado unitario, centralista y sectorializado. Y eso, por supuesto que repercute en las regiones, ¿sí? Porque nosotros sabemos que, y ustedes mismos lo comentaban la semana pasada, ¿no? Somos un país muy diverso, culturalmente, socialmente, territorialmente. Entonces, pensar en un marco normativo institucional homogéneo, una bajada al libro, como se decía antiguamente en la planificación, ¿no? Esto del plan libro, ¿no? Esto de que yo construyo una planificación centralizada y luego la bajo, digamos, al resto de los territorios, evidentemente no ha sido lo suficientemente positivo para poder abordar todas las desigualdades y los desequilibrios territoriales que presenta nuestro país. Entonces así, de alguna manera, las regiones pasan a ser instancias receptoras de las dinámicas y decisiones provenientes de la mano invisible del Estado Nacional, ¿no? Esto que decíamos, ¿no? Esta centralidad, ¿cierto?, de que uno observa, ¿no es cierto?, en las políticas públicas, donde efectivamente pareciera ser que esto permea hacia abajo en una lógica muy vertical, ¿no?, de arriba hacia abajo, y de alguna manera también queda muy a la mano, ¿no es cierto?, del mercado, ¿ya? Bajo el supuesto que sería a veces el mercado, tal como lo planteamos la semana pasada, la que supuestamente sería la acción que equilibraría el desarrollo territorial, y ya sabemos que eso de alguna manera no es así, ¿cierto? Por otro lado también hay una falta de planificación y ordenamiento territorial en muchas de nuestras regiones. Nosotros contamos con una legislación, ¿cierto?, que está vigente hasta hoy, pero de alguna manera, pese a ello, hay territorios, hay ciudades, hay comunas, ¿no es cierto?, que obviamente no están bajo esa posibilidad de planificación. Ahí yo les pongo un pequeño artículo que el otro día miraba de Rodrigo Mundaca, que ustedes, me imagino ya, muchos de ustedes lo ubican. Él fue elegido, ¿no es cierto?, gobernador de la región de Valparaíso,
y él, a partir de toda su experiencia vinculada al tema de las aguas y de Petorca, digamos, y al movimiento que él de alguna manera lideró durante muchos años, también tiene una visión compartida en relación a que efectivamente hay una falta de planificación y una falta de ordenamiento territorial, en este caso, por ejemplo, en la región de Valparaíso. ¿Sí? Entonces, pareciera ser que muchas voces coinciden en lo importante que es el tema de la planificación. También comentábamos el otro día que efectivamente, si bien es cierto, no hay todavía una ley de ordenamiento territorial en Chile, ¿no es cierto? Están apareciendo algunas cosas que son bien interesantes, que las vamos a comentar un poquito más adelante para que de alguna manera también veamos qué grados de avance se pueden obtener y en realidad cómo de alguna manera vamos acompañando, vamos de alguna manera también nosotros haciendo una especie de licencia social respecto de esos avances, ¿sí? Hablábamos la otra vez también de la importancia, ¿no es cierto?, de que como ciudadanos y ciudadanas pudemos de alguna manera estar conscientes de qué está pasando en materia de planificación territorial, porque de alguna manera eso nos cabe a nosotros en nuestros espacios cotidianos, en nuestra mirada, en nuestra forma de aprender nuestro propio territorio, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, hay hoy día algunas aspectos, por ejemplo, legales, que de alguna manera han ido generando algunos espacios para poder empezar a trabajar en torno al ordenamiento territorial. Por ejemplo, la ley que se aprobó, la ley de gobierno y administración regional, ¿no es cierto?, que finalmente deriva, ¿no es cierto?, en todo este proceso que se ha dado a propósito de la elección de los gobernadores, pareciera ser que va a ser una instancia bien interesante para poder cambiar algunos de estos aspectos que han sido planteados, ¿no? Esto de la centralidad. Creo que es importante pensar en que la elección popular de los gobernadores regionales otorga, ¿no es cierto?, una cierta posibilidad de poder pensar los territorios ya desde las regiones un poquito más pensado desde adentro, ¿no? Desde el proceso más endógeno. De alguna manera, comentarles que efectivamente este proceso de la transformación del espacio de ley respecto del ordenamiento territorial es efectivamente una ley que se promulgó hace muy poco, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la ley del 21.074, ya que de alguna manera, junto con establecer mayores atribuciones, ¿no es cierto?, a los gobernadores regionales, plantea la posibilidad de construir una política nacional de ordenamiento del territorio, ¿ya? Que es un tema que nosotros no teníamos, que efectivamente estaba vinculado a otros aspectos que ya también vamos a revisar, pero de alguna manera eso constituye un avance que sería interesante que todos de alguna manera lo conociéramos, porque va a ser en las políticas nacionales, en esta política nacional de ordenamiento, pero en su proceso a nivel regional, en donde yo creo que los actores regionales van a ser fundamentales para definir en el fondo cómo van a plantearse esos espacios. ¿Ya? También hay una política nacional de desarrollo urbano vigente hasta hoy día, ¿no es cierto? Y recientemente se fue promulgada en mayo del 2020 una política nacional de desarrollo rural, ¿ya? Que ha sido poco difundida en realidad, ¿ya? Pero de alguna manera, bueno, a la lógica, digamos, estatal centralizada, de alguna manera puede ser un avance significativo siempre y cuando este proceso de alguna manera sea bajado, o sea, planteado, digamos, desde lo local también. Lo más interesante era lo que yo les planteaba, creo yo, de este nuevo proceso, es el Plan Regional de Ordenamiento del Territorio, ¿ya? Pero en ese sentido también es importante pensar de que este Plan Regional de Ordenamiento del Territorio va a ser un elemento que van a tener que ser trabajado por los próximos gobernadores, ¿ya? Este es un proceso que llevó a cabo en algún minuto la Subdere, ¿cierto?, que se generó más o menos por ahí por el año 2013, donde se establecieron, ¿no es cierto?, algunos
proyectos o propósitos metodológicos para poder abordar, en este caso, estos planes regionales de ordenamiento territorial. En la actualidad, la verdad es que este proceso se ha ido, digamos, parando en los distintos gobiernos, ¿no es cierto? Aparece en el gobierno de Piñera, luego se retoma en el gobierno de la Michelle Bachelet, y luego después, obviamente, esto de nuevo sufre un traspiés. Por lo tanto, desde este punto de vista, hoy día la única región, según entiendo, que tiene un plan de ordenamiento territorial regional aprobado y además ya, digamos, con su respectiva resolución, es la región de Tarapacá. Ya el resto de las regiones hicieron todo un proceso metodológico de poder construir estos planes, pero tengo la sensación de que efectivamente se hicieron estos planes regionales de ordenamiento del territorio, se han hecho de alguna manera la usanza antigua, ¿no es cierto? Un poco en la posibilidad de cumplir ciertos estándares que se están planteando desde el nivel central, pero yo creo que la posibilidad de contar hoy día con gobernadores regionales elegidos, que van a tener incluso más fuerza en términos, si es que las votaciones se dan así, en términos de los propios senadores y parlamentarios que representan muchas veces la región y que muchas veces ni siquiera son propios de la región, van a tener un peso significativo para poder construir, ojalá, eso esperaría uno dentro de lo que hay hoy día en términos de ordenamiento territorial, que construyan un proceso de la manera más participativa y de alguna manera también considerando a todos los actores regionales que participan en eso. Ahora, eso también es por un lado, es un elemento interesante, el que los gobernadores tengan que liderar hoy día con sus atribuciones un proceso de ordenamiento territorial en la región, pero no va a estar exento seguramente de conflictos, porque finalmente ustedes saben que muchas veces en las regiones, los distintos actores, las distintas actividades productivas y sus actores representantes de alguna manera van a intentar, ¿cierto?, poner en discusión en la mesa, en este plan de ordenamiento territorial regional, ¿no es cierto?, sus propios intereses. Entonces yo me imaginaba, ¿no es cierto?, en la región de Atacama, que es donde nosotros de alguna manera hoy día trabajamos y vivimos, me imaginaba, ¿no es cierto?, en esta discusión liderada por un gobernador regional a propósito de los actores que están vinculados a la minería, ¿cierto?, con los actores que están vinculados a la agricultura o los que están involucrados a la pesca artesanal, intentando, por supuesto, tratar de definir un plan de ordenamiento territorial para la región de Atacama desde el punto de vista de una diversificación productiva y no desde la instalación o monopolización de una actividad en particular, ¿sí? Entonces ese proceso va a estar interesante porque de alguna manera va a significar que se van a poner en juego esas asimetrías de poder también, y ahí obviamente los gobernadores como entes políticos que en este caso, elegidos en este caso democráticamente, y con esta figura de repente del delegado presidencial, puede ser un proceso que sea interesante, pero no exento, ¿no es cierto?, de las dificultades y lógicas de poder tradicionales que uno observa en general en este tipo de temas. Ahora, de alguna manera, también es importante pensar que este proceso que yo les comento es un proceso que está hoy día en construcción. ¿Ya? Yo les decía la semana pasada, lamentablemente Chile no cuenta todavía con una política nacional de ordenamiento territorial, menos de los planes regionales de desarrollo de ordenamiento territorial, pero hoy día tenemos algunos instrumentos y algunos elementos de la planificación que están vigentes, ¿ya? Y uno de los principales instrumentos que ha sido utilizado, lo comentaba por ahí, ¿no es cierto?, nuestro compañero de la región de Magallanes, que ha sido uno de los instrumentos más utilizados en procesos de ordenamiento territorial, han sido los planes reguladores comunales, ¿ya? Pero fundamentalmente planteados al ámbito urbano, ¿ya? Y en ese sentido, ¿qué es lo que existe hoy día? ¿Qué es lo que existe hoy día? Anterior a este proceso que les estaba comentando, esta nuevas modificaciones, ¿no es cierto? La presencia de los gobernadores hoy día, las atribuciones que se le otorgan a los gobernadores en materia de ordenamiento territorial, esto es lo que actualmente está vigente. Ya si uno de alguna manera hace una bajada desde lo macro a lo micro, puede establecer que los elementos legales que construyen o que sentan las bases de la planificación territorial en Chile son, yo diría, estos cuatro que también tienen ahí algunas subdivisiones. Por un lado, una constitución política, ¿no es cierto?, del Estado de Chile, que ustedes ya saben ya lo que está ocurriendo con ese proceso, ¿no es cierto?, que tenemos la esperanza de poder eliminar.
y por otro lado también, bueno, la Constitución en ese sentido establece algunos artículos que tienen que ver con las atribuciones de los gobiernos regionales, en este caso de los procesos que se dan a nivel de la región. También establece la división político-administrativa de este país, ¿cierto? Y establece también características que le otorgan a Chile, ¿no es cierto?, la lógica del Estado centralizado, ¿no es cierto?, en la figura de alguna manera que está planteada con un poder casi absoluto al presidente de la República. Ahora, si pensáramos en la planificación territorial, uno podría pensar, ¿no es cierto?, o imaginarse, ¿por qué no?, a propósito de este proceso constituyente, otra forma de Estado, ¿no? Otra forma de Estado que permita de alguna manera recoger esa variabilidad, esa variedad de diversidades que encontramos en los territorios en Chile, y no solamente esa variedad de territorios, sino también de expresiones culturales, sociales y políticas. ¿Ya? Chile es un país tremendamente heterogéneo, y por lo tanto uno a estas alturas es válida la pregunta respecto de que si en realidad todavía necesitamos tener un Estado, ¿no es cierto?, que sea extremadamente presidencialista, y por qué no, como lo plantean algunas campañas, ¿no es cierto?, pensar en una nueva forma de territorio, perdón, una forma de Estado distinto. ¿Ya? Uno que conoce, por ejemplo, la experiencia de Argentina, en términos de que es un Estado federal, no vamos a decir que es cambiar un proceso por otro, ¿no? Todos los tipos de Estado tienen de alguna u otra manera sus lógicas, sus limitaciones también. ¿Ya? En el caso de Argentina, si bien es cierto, inicialmente uno puede observar, ¿no es cierto?, una mayor descentralización, porque las provincias de alguna manera son autónomas, tienen su propio parlamento, establecen algunas leyes que son de carácter nacional, pero otras son leyes que se establecen en cada uno de las provincias. También eso tiene otras dificultades, digamos, que de alguna manera también uno tendría que evaluar. ¿Ya? Entonces, pero yo creo que en materia de planificación es interesante ver cómo que la Constitución que hoy día nos marca, nos restringe en algunas cosas en materia de planificación territorial, podría uno legítimamente preguntarse si seguimos queriendo tener el mismo tipo de Estado. Bueno, ya decía la ley 19.778 sobre gobierno y administración regional, que le otorga las facultades, ¿no es cierto?, a los gobiernos regionales, a la administración regional, local, ¿sí? La ley de bases del medio ambiente del año 94, que de alguna manera también determina un poco lo que tiene que ver con los usos respectivos de las actividades que son, ¿no es cierto?, contaminantes o no, y ahí por supuesto que sabemos, y me imagino que muchos de ustedes compartirán conmigo una especie de déficit respecto de las características que tiene esta ley de bases de medio ambiente, y más que la ley en sí, el proceso que viene a continuación, que tiene que ver cómo los proyectos, que son proyectos eminentemente de carácter productivo, que impactan el territorio, muchas veces son procesos que ya sabemos, ¿no es cierto?, han sido por un lado viciados, ¿no es cierto?, o bien de alguna otra manera establecidos desde lógicas que no aseguran la participación, y que a veces la participación de alguna manera queda fundamentalmente remitida a un conjunto de observaciones, ¿no es cierto?, de los proyectos que entran al proceso del sistema de evaluación de impacto ambiental. Eso también tiene que ver un poco con la forma en que se planifica el territorio, ¿no? Como cuáles son los usos que se le dan, qué proyectos de inversión de alguna manera se van dando, no se van dando, entonces ahí también hay un proceso bastante complejo. Y lo otro es la Ley General de Urbanismo y Construcción, que es una de las, yo diría que uno de los elementos base respecto de cómo se entiende la planificación territorial en Chile. Ya es un proceso bastante antiguo, es una ley bastante antigua, y que de alguna manera establece algunas características, o el proceso fundamental tiene que ver cómo se regulan la construcción y la distribución territorial en las ciudades, ¿ya? Bueno, un poco lo que estaba haciendo yo, ¿no es cierto? Recién les comentaba acá respecto de cuáles son las atribuciones que dan cada uno de estos elementos, ¿ya? Por ejemplo, ahí la ley 19.778, los gobiernos regionales aprobar los planes regionales de desarrollo urbano, los planes reguladores metropolitanos, intercomunales, y los planes seccionales, etcétera, etcétera. Ya en el caso de la Ley de Base General de Medio Ambiente, ¿no es cierto?, que establece que todos los proyectos que aparezcan en las regiones, ¿no es cierto?, deben ser sometidos, no solamente los proyectos de impacto productivo, sino también los planes regionales de desarrollo urbano, los planes reguladores, tienen que ser sometidos también al proceso de servicio al CEIA, ¿no es cierto?, al proceso En términos generales, este esquema
y muy básicamente, no vamos a entrar, digamos, pero esta es la estructura que de alguna manera uno hoy día observa en lo que actualmente está vigente en Chile respecto de los instrumentos de planificación territorial. ¿Ya? Este esquema es un diseño o una clasificación en realidad que está planteado en un libro de Alejandra Perech, Salamanca y Reyes del año 2016, que me parece interesante porque de alguna manera intenta como agrupar qué tipos de instrumentos existen en Chile y qué características tienen cada uno de ellos. Si ustedes se fijan, por ejemplo, tenemos dos grandes clasificaciones, ¿ya? No me voy a detener mucho en esto, pero un poco para que si quienes le interesen, yo les puedo recomendar el libro, que es un libro bastante interesante, que obviamente toma todo lo que tiene que ver a el proceso que hoy día está vigente en materia de planificación, no lo que se va a construir ahora a propósito de los planes de ordenamiento territorial a nivel regional. ¿Ya? Pero es lo que hoy día tenemos, en lo que hoy día se está basando la planificación territorial. Entonces tenemos, por un lado, los instrumentos de ordenamiento territorial estrictos, y las zonas o la zonificación sujeta a protección especial. Y dentro de los instrumentos de ordenamiento territorial estricto tenemos los instrumentos normativos y los instrumentos indicativos. ¿Qué significa eso? Significa fundamentalmente que los instrumentos normativos dan origen a responsabilidades y a que los gobiernos, en este caso regionales o locales, de alguna manera, al no cumplir con estos elementos, establecen sanciones de alguna manera legales o sanciones, su normativa, digamos, establece que si no, de no cumplirse, ¿no es cierto?, hay aspectos legales que pueden ser de alguna manera ahí planteados. ¿Ya? Y ahí uno tiene los típicos, digamos, instrumentos que aparecen ahí, por ejemplo, el plan regulador metropolitano, el plan regulador comunal, el plan seccional, el límite urbano, el plan intercomunal, por ejemplo, si mal no recuerdo, son tres comunas, o sea, perdón, tres provincias las que tienen estos planes intercomunales, que son la región metropolitana, la provincia de Valparaíso, la región de Valparaíso y la región del Biobío, ¿ya? A propósito de estas grandes conurbaciones que se dan, en este caso, en el Santiago, con todas sus comunas, en el caso de Valparaíso, Viña del Mar, ¿no es cierto? Y en el caso de Biobío, Concepción y Talcahuano. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, de no cumplirse estos planes que se elaboran, ¿no es cierto?, de alguna manera eso genera, ¿no es cierto?, obligaciones legales, ¿ya? Eso es lo que en realidad quería decir. Y por otro lado están los instrumentos indicativos, ¿ya? Es decir, que en el fondo son instrumentos que proponen, que establecen lineamientos, ¿sí? Pero que no te derivan en una especie como de obligatoriedad. ¿Ya? Y uno lo puede observar, por ejemplo, en la estrategia regional de desarrollo. Yo diría que todas las regiones en Chile tienen estrategias regionales de desarrollo, ¿sí? Y en algunas, obviamente, se hacen procesos supuestamente participativos, ¿no es cierto?, donde se establecen las vocaciones productivas del territorio, se establece una misión, generalmente son a 5 años, ¿no es cierto?, y de alguna manera se van generando ahí ciertas visiones del supuesto desarrollo respecto de esas regiones. Pero de alguna otra manera son, por decirlo, o quizás desde un punto de vista más de juicio, ¿no es cierto?, una declaración de buenas intenciones, porque muchas veces, evidentemente, las estrategias de desarrollo regional son ciertas orientaciones, pero que en la práctica tampoco generan obligaciones de ser cumplidas y que de alguna manera también van cambiando respecto de las posiciones políticas que cada uno de los intendentes en este caso tengan, que son quienes hasta la actualidad lideran estos procesos. ¿Ya? Por otro lado, tenemos toda una ramificación de esta otra clasificación que son las zonificaciones sujetas a protección especial, ¿ya? Y ahí muchos de ustedes los conocerán, ¿no es cierto? Y esta clasificación que hace estos autores en este libro hablan por un lado de la diversidad biológica y valor ambiental del territorio, el patrimonio cultural, el de comunidades indígenas y el de turismo, ¿ya? Y uno puede observar ahí, ¿no es cierto?, toda la cantidad de zonificaciones, ¿no es cierto?, que tienen que ver muchas veces con protección de ciertas áreas geográficas, como los parques nacionales, ¿no es cierto?, los parques nacionales de turismo, las reservas nacionales, ¿no es cierto?, las reservas forestales, los santuarios de la naturaleza, y todo aquello que tenga en este caso la posibilidad de poder
digamos, proteger, ¿cierto?, esta diversidad biológica. Por otro lado, también tenemos aquellas zonificaciones que tienen que ver con el patrimonio cultural, ¿no es cierto?, que son zonas típicas o pintorescas, por ejemplo, aquí cerca de Santiago, ¿no es cierto?, Pomaire, u otras de alguna manera que aparezcan planteadas desde esta lógica. Lo otro tiene que ver con el espacio costero marino de los pueblos originarios, ¿no es cierto?, en este caso en el ámbito de las comunidades indígenas, o las áreas de desarrollo indígena, ¿sí? Que por ahí también, bueno, algunos que los que participaban la semana pasada podrán contarnos un poquito más si esto realmente es o no se aplica, o cómo se aplica, o qué lógicas se dan también ahí, ¿ya? Y obviamente el tema del turismo en las zonas de interés turístico, ¿ya? Entonces, esta es una especie como de resumen respecto de lo que hoy día tenemos vigente en materia de planificación territorial, ¿ya? Entonces eso, de alguna manera, tiene que cambiar. Yo les decía recién, ¿no es cierto?, a propósito de este proceso que se va a vivir, ¿no es cierto?, y obviamente la idea de este proceso de alguna manera tiene que ver con fortalecer la regionalización, ¿no es cierto?, entregarle mayor autonomía y aumento de funciones y atribución a los gobiernos regionales. Ya decíamos también que esta ley reemplaza la figura del intendente por la del delegado presidencial regional, que ojo, ahí también se ha generado una interesante discusión respecto a qué rol va a cumplir este personaje dentro de la lógica de la posición que va a tener con respecto al gobernador regional. Se supone que el gobernador regional en este caso ha sido elegido por una elección popular, y este delegado presidencial ahí, digamos, aparece como una figura del presidente. ¿Sí? Entonces, ahí también han habido varias discusiones interesantes respecto de cuál es el rol que va a jugar. Bueno, sí, efectivamente se van a transferir ciertas competencias del presidente de la República a los gobiernos regionales, ¿no es cierto? También le entrega la posibilidad a esta ley, a través de esta ley, de administrar las áreas metropolitanas, la creación de divisiones dentro de los gobiernos regionales, nuevas competencias legales para los gobiernos regionales, que van a poder diseñar, elaborar, aprobar y aplicar políticas y planes y programas y proyectos. Elaborar el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, que sea vinculante, tal como lo decíamos recién, y otras digamos, responsabilidades que también aparecen ahí, ¿sí? Esto es lo que actualmente tenemos, ¿no es cierto? Aquí tenemos la figura del intendente, ¿no es cierto? El gobierno regional, ¿cierto? Y el representante del presidente, que en este caso es la figura del intendente, y esto es lo que supuestamente empezaría a funcionar, ¿cierto? El gobierno regional, con un gobierno regional, con un core, obviamente, y el delegado provincial, regional, y los seremis y el delegado provincial, ¿ya? De que sea distinto, yo diría que, bueno, esta es una opinión personal, pero de que sea distinto, yo creo que el hecho de que sean elegidos los gobernadores de manera democrática y ya no sean, digamos, elegidos a dedos por el presidente, ¿no es cierto?, es bastante interesante, ¿no? Porque, vuelvo a insistir, el peso que eso podría tener, independientemente de que uno esté de acuerdo o no con quien salga elegido finalmente, pero que el peso que pueda tener eso puede dar la idea, o lo que está pensado es poder darle mayores atribuciones a este gobernador regional, que entre tantas otras tiene que trabajar en la planificación del territorio, ¿ya? Y aquí está lo que yo les comentaba un poco en relación a, se me ocurrió esta misma ley y lo que establece respecto de crear, ¿no es cierto?, una política de ordenamiento territorial a nivel nacional y los famosos planes regionales de ordenamiento territorial, ¿ya? Yo creo que aquellos que están interesados un poco en relación a estos temas sería bueno que de alguna manera pudieran revisarlo, porque claramente puede ser un avance en términos de algunas cosas, pero también de alguna manera creo que lo más importante en este proceso de poder plantear un tipo de ordenamiento territorial distinto es poder ser como ciudadanos y ciudadanas, y ser como una especie como de veedores de este proceso, ¿ya? Representa un avance, sí, yo creo que sí representa un avance, sin embargo creo que todavía quedan algunos desafíos importantes, y también la manera en que eso se aplique en las regiones va a ser bastante importante que de alguna manera nosotros estemos, digamos, participando en estos procesos.
Bueno, hay algunas características de que lo que se pretende en esta Política Nacional de Ordenamiento Territorial, vuelvo a insistir, esto todavía no está de alguna otra manera todavía validado, ¿no es cierto? Es algo que está en proceso, y de hecho, el otro día conversaba con una persona de la Subdere y me decía, están esperando poder reactivar este proceso con la elección de los gobernadores. ¿Ya? O sea, ahí hay una especie como de esperanza puesta, ¿no es cierto?, en estos gobernadores para poder hacer estos procesos. Y bueno, hay también algunas características respecto de los planes regionales de ordenamiento territorial. Aquí les muestro algunos ejemplos de los anteproyectos que se han realizado en algunas de las comunas. Vuelvo a insistir, estos proyectos quedaron, digamos, de alguna manera más bien todavía en el papel, no son proyectos que estén aplicados, ¿sí? Como les comentaba, el único que ha sido aplicado ha sido el de la región de Tarapacá, que ya está en vigencia. Aquí están las síntesis vocacionales que de alguna manera fueron planteados. Estos procesos se hicieron, vuelvo a insistir, entre el año 2013 más o menos hasta la actualidad. Algunas regiones hicieron este proceso básicamente por una bajada que la Subdere les planteó, ¿no es cierto? Se invirtieron algunos recursos, se generó un encargado de los planes de ordenamiento territorial a nivel regional, pero pueden ustedes observar ahí de alguna manera cuáles son las vocaciones productivas que se establecieron para cada una de esas regiones. Ya podría preguntarles a cada uno de ustedes que ven que están muchos de regiones si lo que ustedes observan acá de su región es lo que realmente es realmente válido o no, ¿sí? Yo, por ejemplo, puedo mirar la región de Atacama, y la región de Atacama dice que la vocación productiva y las áreas de estrategia que se definieron en este anteproyecto para el Plan de Ordenamiento Territorial Regional divide, ¿no es cierto?, sus actividades por su territorio, se destaca el turismo, la energía, la minería, la ganadería, la agricultura, el desarrollo industrial, desarrollo habitacional, inmobiliario y silvoagropecuario, ¿ya? Y ahí están las actividades principales pensadas bajo la lógica del PIB, ¿sí? Y aparece la minería, ¿no es cierto?, como la primera actividad extractiva de la región. Pareciera ser que no vamos a dejar nunca de ser una región minera, sí, pero también hay algunas actividades que son faltantes, ya como las actividades vitimonícolas, la acuicultura, la pesca, el desarrollo marítimo portuario, en fin. ¿Ya? Entonces, es un proceso de carácter eminentemente técnico, sin embargo, es importante de alguna otra manera irlo visibilizando para ir haciendo, vuelvo a insistir, esta especie de contaduría respecto de qué está pasando en cada una de nuestras regiones. ¿Ya? Bueno, y aquí está la región de Tarapacá, que ya les decía yo, no sé si hay alguien de la región de Tarapacá actual acá en el curso, pero eso es lo que de alguna manera se definió en cuanto a las vocaciones productivas y todo. ¿Ya? Estos son temas bastante técnicos y en realidad ese es el gran problema, yo diría, ¿sí? De que efectivamente son decisiones que muchas veces se toman, ¿no es cierto?, por las personas que manejan estos aspectos técnicos, muchas veces los mismos gobiernos regionales han puesto encargados, ¿no es cierto?, que son una persona, dos personas, no vamos a hablar nuevo de los geógrafos para que no se nos sienta el compañero la semana pasada, pero arquitectos, ¿no es cierto?, profesionales, ingenieros, muchas veces que están de alguna manera ahí. Entonces, claro, uno se hace la pregunta, finalmente estos procesos son tan importantes, ¿sí?, pero la bajada es tan tecnocrática, ¿sí?, y muchas veces muy poco acompañada de la participación o de la consecución de la ciudadanía, que en realidad uno dice, muchas veces se invierten recursos que son de todos nosotros y que de alguna manera no surten los efectos que uno podría esperar. Sí, esa está, si no me equivoco, está repetida. Alejandra, Ahora, ¿sí? hay dos preguntas en el chat. ¿Sí? Invito a las personas, a Cristian y a Vanessa, que puedan Súper, encender su micrófono y hacerla súper, con la súper, súper. interacción. Si no pueden, lo hago yo. Ningún problema. Dale, Vanessa. No, la pregunta es si la vocación de uso de un territorio siempre está definida a través de una vocación productiva en los PROT. No puede ser, por ejemplo, definir una zona como, no sé, un sector de bosque en altura, zona de abastecedora de agua. Sí, es muy buena pregunta la que haces tú. Efectivamente, los PROT están definidos fundamentalmente por vocaciones productivas. En la mayoría de las... O sea, lo que quiero decir con eso es finalmente que siempre la forma en que se define el ordenamiento está de alguna manera determinada por el ámbito económico.
¿sí? Lamentablemente eso es así, y es así no solamente en Chile, o lo que se plantear ahora, sino también lo es en otros países. En Argentina es exactamente lo mismo. Las vocaciones productivas de los territorios están vinculadas fundamentalmente a las actividades económicas que se desarrollan y que tienen más fuerza, ¿sí? Entonces ahí habría que buscar una manera de poder encontrar que esas vocaciones, entre comillas, que no sean necesariamente solo productivas, porque pueden haber territorios que efectivamente no necesitan, o sea, por ejemplo, estoy pensando a propósito de tu pregunta en los territorios aislados, ¿sí? En los territorios los territorios del sur, por ejemplo, en la Patagonia, que de alguna manera son territorios que no necesariamente tienen territorios se generan actividades productivas a gran escala o de gran magnitud, pero son territorios que de alguna manera tienen un valor cultural, un valor paisajístico para los habitantes, o un valor incluso ancestral, digamos, que no necesariamente siempre está valorizado en este tipo de instrumentos. ¿Ya? Hay una autora argentina que habla, la Maristela dice, bueno, estos territorios vacíos, que pareciera ser que son territorios vacíos porque no hay nadie y porque no se genera ninguna actividad productiva. ¿Sí? Esos territorios de alguna manera desaparecen de la lógica del ordenamiento territorial y son considerados muchas veces como territorios vacíos para pensar incluso en una estrategia económica a futuro y poder instalar ahí, no sé, un proyecto, una termoeléctrica, etcétera, etcétera. Entonces, claro, están fundamentalmente pensados en las vocaciones productivas de las comunas y las regiones. Y quería hacer una acotación igual, o sea, un comentario, no una acotación. Sí, que acá, por ejemplo, en Chiloé, en algunos sectores que han estado amenazados por ciertas industrias, sectores rurales principalmente, como que se ha visto forzado un poco a la comunidad de darle un uso a ese territorio que esencialmente es belleza escénica, es bienestar, son actividades campesinas comunitarias, pero como se han visto un poco obligados a disfrazarlo y a plantear de que esto es turismo, por ejemplo. Para poder decir hay una actividad productiva y tenemos que sacar los números y empezar a hacer actividades más visibles, pero siento que un poco este sistema nos obliga a jugar con sus mismas reglas cuando en realidad queremos proteger el espacio por otros valores que no están aquí bien quizás representados. Totalmente de acuerdo. Mira, yo, independientemente de todo lo que les he ido exponiendo, bueno, es una forma también de poder entender, ¿no? Porque muchas veces también uno dice, no existe ordenamiento territorial, o un poco lo que planteamos la semana pasada, ¿no? Esto, problematicemos el ordenamiento territorial, pero también tenemos que saber qué es lo que hay, como quien decía, por ahí también lo decía alguien la semana pasada, la medida de lo posible, de lo que hay hoy día actualmente para poder tratar de ver qué se puede hacer desde ahí y también la posibilidad de poder cambiar lo que queremos cambiar, ¿no? Entonces, convivimos en este minuto en un momento, yo creo, un tránsito importante en la historia de Chile. Yo creo que esto lo van a ver probablemente nuestros hijos, porque por un lado tenemos posibilidad de cambiar muchas cosas, pero por otro lado también seguimos digamos, trabajando o conviviendo con lo que actualmente existe. Y ahí se plantea lo que tú dices, digamos, ¿sí? Que muchas veces la lógica neoliberal de la construcción de las ciudades, de la construcción de los territorios, muchas veces está planteado o sigue siendo planteada desde el punto de vista de la valorización económica. Vuelvo a insistir en esto que me parece tan interesante, lo que plantea la Maristela, que pareciera ser que donde no hay actividad productiva es un territorio vacío, que no hay nada, ¿sí? Esto de los no lugares, que también hay otro actor que bien interesante que habla de eso, ¿no? Los no lugares, o sea, donde no hay nadie, no existe nada. Y el otro día también conversaba con otra compañera, una colega que es bióloga, que ella también creo que estaba participando en este curso, pero decíamos, pero si el desierto no es nada, el desierto es vida, ¿sí? El desierto es vida porque el desierto de hecho florece, ¿sí? Pero si vemos esa porción de territorio, pensando en la misma región de Atacama, ¿cierto? Si vemos una planificación territorial, yo estoy pensando todo el rato, en ese proyecto de ordenamiento territorial regional, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer entonces que, como en el desierto no hay nada, vamos ahí poder seguir pensando, como lo hicimos hace años atrás, en instalar una termoeléctrica, porque en realidad no hay nada, ¿sí? Cuando en realidad el desierto representa un elemento de vida que está muchas veces más allá de nuestros propios ojos, ¿sí?
hay una biodiversidad en el desierto de microorganismos, de un montón de cosas que uno probablemente no tiene ni siquiera la capacidad de poder observarlo, ¿sí? Entonces, yo creo que tienes ahí tú esa razón. Finalmente siempre ha estado mirado esto desde el punto de vista de lo económico. Muchas gracias. Gracias, Alejandra. Hay varias palabras, hay 5 palabras pedidas. Entonces, no sé cómo te acomoda, Alejandra, que lo hagamos. Si es que las van haciendo de a una o que se junten, no sé, hacen 3, luego contestan y luego otras 3, o ¿qué prefieres? 19 son 10 para las 8. Vamos dando con un par de preguntas. Dos preguntas y después vamos, no sé cuántas hay. Entonces, Vale, entonces, Cristian, por yo las favor, si anoto. puedes activar tu micrófono. Sí, Vale. bueno, yo le estoy viendo desde acá el Valle del Elqui, una localidad que se llama Diaguita, la comuna de Vicuña, y me llama la atención que en el cuadro que presentó no aparece la región de Coquimbo, siendo que acá se habla mucho de estos temas referidos a una vocación minera, por una parte de las autoridades, y por otra una vocación turística. Eso solamente. Ok. Vale. Isabel, por favor. Gracias. Hola, buenas tardes. Mira, la verdad que lo que yo quería plantear es que es el sistema económico fundamentalmente el que manda toda la reglamentación, porque independiente de que exista, se ve absolutamente arrasada por la parte productiva. Y pienso que independiente de que hay que cambiar la planificación, ¿ya? Y hacerla más bajarla, digamos, a los distintos sectores que tienen cada uno su vocación personal. Lo que fundamentalmente hay que cambiar es el sistema económico, porque a ver, no puede ser, por ejemplo, que zonas que están planificadas como santuarios de la naturaleza o de valor religioso o arqueológico o humedales, por ejemplo, se vean arrasadas por la parte productiva sin ningún problema. Sí, toda la razón, Isabel. Gracias por y también al compañero que estaba recién planteando. Sí, lo del cuadro yo lo cité de otro documento que de alguna manera establecía el estado del arte respecto de los PROTS. Pero bien, como decía adelante, estos proyectos son proyectos que no están hoy día todavía vigentes, ¿ya? Se hicieron estos ejercicios metodológicos, ¿no es cierto?, para poder generar estos PROT y tratar de tenerlos más o menos trabajados, pero la verdad es que yo creo que con la introducción de los gobernadores debieran retomar esto desde otra óptica, desde una óptica un poquito más participativa, ¿no es cierto?, de alguna manera en la lógica de poder generar espacios de participación, digamos, diferentes para rearmar estos PROT, ¿ya? Yo dudo que lo que esté actuando, a no ser que la intención de algunos gobernadores sea poder fijar porque finalmente estas son, ¿no es cierto?, ciertos lineamientos, ¿no?, que te permiten decir qué es lo que se invierte, qué no es lo que no se invierte, lo quieran hacer de manera rápida para poder favorecer las inversiones de algunas regiones de interés más especial. Pero, claro, ahí igual, en el caso del Valle del Elqui, en el caso de la cuarta región hace bastante rato ya que está compartiendo, ¿no es cierto?, esta disyuntiva entre el desarrollo minero y el desarrollo turístico, ¿sí? Que de alguna manera ahí siempre hay algunas asimetrías, ¿no? Con esto de la erupción de la minería, que de alguna manera también conforma mucho ahí también la forma de territorialización que existe, mucha gente que vive, digamos, en el norte de Chile, que se traslada a La Serena al interior, ¿no es cierto?, con los proyectos mineros, ya saben lo que ha pasado con Pelambres, ¿no es cierto?, en fin, con varias cosas, pero claro, no, desconozco por qué no estaba ahí en ese cuadro, pero como te quiero plantear esto, todavía es probable que se vuelva a retomar con los nuevos con esta nueva instancia política, y lo ideal sería que se hiciera de manera un poquito más transparente y más participativa, ¿no?
pero de que vienen, vienen, de que los PROT debieran redesarrollarse, debieran retomarse a propósito de digamos, de la toma de poder, digamos, de los gobernadores debiera ser. Y bueno, lo que dice Isabel, por supuesto, si pareciera ser que el modelo económico, nuestra forma de vivir desde nuestra territorialización, hasta corporal, a veces está vinculada, digamos, a este modelo económico, y pareciera ser que trasciende eso. Entonces, claro, a propósito de lo que decíamos, ¿por qué no pensar en cambiar nuestra forma de Estado? Bueno, tenemos el desafío entonces también de cambiar proponernos también una nueva forma digamos, de plantear la sociedad y el modelo económico, ¿no? Hay algunos que están bastante asustados por eso, pero que creen que esto va a ser otra cosa, pero bueno, hay que dejarlos con sus sustos nomás. Algunos parlamentarios ahí que están pensando que se viene el terremoto, el tsunami, dijeron por ahí. Muchas gracias, Alejandra. Hay dos preguntas más y luego podemos continuar y retomamos Sí. al final las preguntas. Perfecto. Rodrigo y luego Juan Rodrigo. Carlos, por favor. Rodrigo. Hola, hola Alejandra, ¿cómo estás? Bien. Tú eres de Magallanes, ¿no? No, yo soy de Los Ríos, de Valdivia. Perfecto, de la región de Los Ríos, perfecto. Oye, mira, una acotación breve a lo que tú habías planteado anteriormente y una pregunta que la dejé en el chat igual. Pero, Sí. por ejemplo, este tema de que, volver a retomar la pregunta que hice la clase pasada, porque, por ejemplo, tú decías muy bien el tema de la tecnocracia, que se toman las decisiones basadas en la tecnocracia, en las actividades productivas. Sin embargo, volviendo al tema de que hay tanta información a la burbuja académica, y sería tan fácil de alguna manera tratar de sistematizar toda esa información para llegar a un ordenamiento territorial sumamente más idóneo dependiendo de diferentes criterios. Entonces, por ejemplo, un breve ejemplo al respecto, a propósito de lo que tú comentabas, era que el tema de la Sociedad Nacional de Agricultura, por ejemplo, durante 12 años pedía permisos a la CONAF para talar bosque nativo porque ellos consideraban que era una maleza, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, esa actividad productiva fue la que fomentó, por ejemplo, la plantada desde la base hasta la punta del cerro en Paltos en diferentes regiones en la actualidad. Entonces, eso sería súper bueno que de alguna manera, llevándolo al tema de guía constitucional, esa información se sistematizara, que de alguna manera los constituyentes fueran capaces de, por ejemplo, recuperar esta información y tratar de dejar, no sé si algún artículo dentro de la Constitución donde, por ejemplo, la planificación territorial sea basada en la evidencia existente sobre dónde hacer esto, dónde no hacer esto otro. Entonces creo que ahí sería interesante, no sé si más adelante en el curso se va a ver algo por el estilo. Y la pregunta que quería hacer era básicamente la que había dejado en el chat, era ¿de qué depende, por ejemplo, que esta nueva planificación territorial que tú comentabas hace un rato atrás, esta reforma, iba a ser vinculante, por ejemplo, con los territorios, con las comunidades? Porque, por ejemplo, en otro curso, que es el de Crecer para Vivir Mejor, se plantea el hecho de que, por ejemplo, tenemos que reducir nuestra actividad económica para, obviamente, poder tener un mejor pasar, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, si los territorios son, las comunidades y las necesidades de las comunidades en los territorios son vinculantes, por ejemplo, en ese proceso, y esa mayoría desea, por ejemplo, decrecer y no tener actividades productivas, ¿dónde instalar esas actividades productivas en algún momento? Porque seguramente la gente de la derecha no se va a quedar muy tranquila pensando en que yo quería tener una planta de, no sé, una cementera, como está ocurriendo a la actualidad en unas comunas de Santiago, y ahora no la voy a poder tener porque la gente no quiere crecer o no quiere desarrollo. Entonces, ¿cómo hacer esa conjunción entre, por ejemplo, el de crecer para vivir mejor, la vinculación con la planificación territorial y que eso sea efectivo en la realidad? Esa era mi pregunta. Sí. Sí, es interesante tu reflexión porque justamente tiene que ver con lo que yo planteaba hace un ratito atrás, y que, insisto, bueno, les comento, yo estoy justamente en un proceso de investigación, haciendo un proceso respecto justamente al tema de la planificación territorial, y me tocó entrevistar a una
a una persona de la SUDERE, y ella me decía justamente eso que tú estás planteando, porque claramente el proceso de... Primero, hoy día el gobernador va a tener esta atribución que fue muchas veces planteada desde el gobierno central. Hoy día esa atribución se le traspasa a los gobernadores regionales. O sea, los gobernadores regionales hoy día tienen la posibilidad de construir estos procesos de ordenamiento territorial, ¿ya? Con metodologías más, metodologías menos, metodologías de alguna manera sugeridas por la SUDERE, probablemente. De hecho, si ustedes lo googlean, van a encontrar que hay un manual de cómo construir el plan de ordenamiento territorial en la región, ¿ya? Con un proceso metodológico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero evidentemente, al hacer este proceso y estar a cargo de los gobernadores, seguramente este proceso tendría que ser, de alguna otra manera, un proceso que considere a todos los actores que están dentro de esa región o de ese territorio. Sin embargo, nosotros sabemos que esa es la dificultad. Por un lado, es interesante que se haga, pero por otro lado, lo que yo le veo como dificultad es que ahí van a entrar en juego todos los intereses de todos los actores, ¿ya? Y nosotros sabemos, a propósito de esta idea de gobernanza, que tanto hoy día está tan en boga, esta idea de la gobernanza territorial, ¿no es cierto?, la gobernanza como un espacio para poder construir acuerdos entre una determinada cantidad de actores respecto de ciertos elementos dentro del territorio, pero la gobernanza no necesariamente siempre se da en una lógica, o más bien se da en una lógica de asimetría de poder, ¿ya? No es lo mismo, como bien tú señalas, sentar al dueño de una minera a trabajar en el PROT que sentar a las comunidades locales, ¿no es cierto?, representadas por, en este caso, por ejemplo, una comunidad indígena. Entonces, ahí yo creo que el desafío está en que si estos procesos se empiezan a dar en las regiones, tienen que ser procesos donde las comunidades locales, como bien tú dices, sean agentes activos en ese proceso. Porque las fuerzas, las asimetrías de poder se van a expresar en estos planes de ordenamiento territorial, ¿sí? Ahí vamos a tener las vocaciones supuestamente productivas. Vamos a saber si en la región de Atacama se sigue pensando en la minería como la principal actividad, a mi juicio, extractiva, o le vamos a dar la posibilidad de que los pequeños pescadores artesanales de las 20 y tantas caletas que existen en la región de Atacama tengan la posibilidad de sentarse en el mismo nivel y decir, ¿saben qué? En la costa no me instalen ningún puerto porque, ¿sí? Y ahí está vinculado con lo que decía Isabel, ¿no? Finalmente, ¿qué desarrollo queremos para cada región? O si queremos desarrollo, y en realidad lo que bien planteas tú, queremos más bien un decrecimiento, o un post-extractivismo, ¿no? Como lo diría Budina. Entonces, es por eso que es importante, yo te digo, yo soy del área social, me ha tocado meterme en estos temas, pero no porque lo justifique, sino porque creo que hay que mirar con detención, porque se van a jugar en estos procesos la planificación territorial de las regiones, ¿sí? Y como bien dices tú, si no estamos todos incorporados en ese proceso, si las comunidades representantes de todos los territorios, estoy pensando siempre en Atacama porque es lo que tengo, me imagino, ¿no es cierto?, a la gente del Valle del Huasco, que ha sufrido tanto, no solamente a los pequeños, también incluso a los medianos, a las vinicultores, a los productores de aceite de oliva, estoy pensando en los que producen pajarete, estoy pensando en las pequeñas emprendimientos, sentados en una mesa a trabajar y en desarrollar un plan de desarrollo territorial para la región de Atacama, junto con el gerente de la CMPC, por ejemplo. ¿Sí? Sí, ahí hay un juego que es importante, digamos, irlo trabajando y no quedarse fuera, porque si no, lo otro que pudiera pasar, como bien dices tú, es que finalmente esté el gobernador, el presidente de la CMPC, ¿no es cierto?, y los grandes, digamos, abastecedores para la minería, Bequiola, etcétera, etcétera, y se sienten y definen el plan territorial de la región de acá. Gracias, Alejandro. Eso. Juan Carlos. Hola, buenas noches. Vale. Sí, Hola, aquí buenas estoy. noches. Oye, hola, ¿cómo estás, Alejandra? Mira, yo la verdad, escuchándote atentamente y viendo el libro yo parece que me equivoqué de curso, porque en definitiva, yo vine al curso del proceso constituyente, planificación territorial y justicia socioambiental. Nosotros lo que queremos es cambiar todo.
O sea, cambiar esta infraestructura. A nosotros no nos sirve esta planificación territorial bajo ningún punto de vista. O sea, no es coherente, no es certera, no es humana, no tiene ninguna situación. Para eso, decir, mira, por ejemplo, el modelo centralista no es solo el que tiene Santiago con el resto del país, sino que también el que tiene la capital regional respecto a las comunas más afuera. Por ejemplo, en el caso de la Araucanía, el 85% del presupuesto regional se lo lleva a la provincia de Cautín y el 15% queda a la provincia de Malleco. Entonces y todo en esta planificación territorial. Hay comunas, como el caso de Lonquimay, por ejemplo, que son comunas tremendamente grandes y la comunidad es tan pobre que no pueden dar servicio porque tienen un solo camión de basura que no alcanza a cubrir toda el área. Lonquimay debe ser casi como Santiago, para que de alguna manera entiendan los compañeros de qué es lo que estoy hablando. Entonces, hay situaciones que establecen normas, esta cuestión de la planificación, así tal como está dado, establece normas como la rentabilidad social, por ejemplo, que para pavimentar un camino de una comunidad aislada nunca va a ser posible porque no vive la gente suficiente respecto a eso. Entonces, por eso digo, la forma de esta planificación a nosotros nos sirve, por eso la queremos cambiar, pero la queremos cambiar en la forma y en el fondo, no nos sirven esos indicadores. Por ejemplo, simplemente como un ejemplo, cuando dice que el patrimonio cultural son las zonas típicas y pintorescas. Pero qué falta de respeto, o sea, es decir, aquí ni siquiera los cementerios, los monumentos, ninguna de esas situaciones entran dentro de este famoso planificación territorial. Entonces, yo creo, cuando tenemos elementos ciertos, por ejemplo, que la participación ciudadana no existe en nuestro país, no existe, si nos citan, pero no nos pescan, no son, ¿cómo se llama?, vinculante la participación ciudadana respecto de las otras situaciones, es un antecedente, dice, hubo participación ciudadana, lo meten en la carpeta y ya está. Lo que dijo la participación ciudadana no tiene ningún sentido, finalmente. Y la subdere, si finalmente la subdere lo que tenemos que cambiar eso. O sea, no puede ser posible que nosotros sigamos teniendo una subdirección de desarrollo regional que está por allá lejos. O sea, no nos sirve ese modelo. Por lo tanto, por eso te decía que yo parece que me equivoqué de curso, porque lo que yo quería era establecer comentarios a partir de qué es lo que queremos. O sea, cómo podemos modificar esta situación. Había una chica ¿cómo se llama?, de Chiloé, por ejemplo, que sostenía de que había que poner la comunidad, la ciencia, yo que sé, aprendizaje, en definitiva que la planificación comunal, o sea, la planificación territorial venga del territorio. Nadie ha dicho que las regiones están bien hechas. Recordémonos que en dictadura, esto es un tema de dictadura, no es un tema de país, o sea, es decir, la dictadura hizo esto, y nosotros lo seguimos, ¿cómo se llama?, de alguna manera dándolo por válido y ¿cómo se llama?, y estableciendo esta situación. Entonces, lo que yo quería, o por lo menos ese era mi objetivo del curso, por eso decía que me había como equivocado, es decir, ¿por dónde vamos a empezar a reconstruir nuestro país? Claro. Lo que no podemos hacer, esto sería como igual le dijéramos a nuestros constituyentes que fueran agarrando la constitución de la dictadura y le fueran borrando lo que quieren cambiar. ¿Te fijas? Cuando la ideología es distinta, cuando nosotros tenemos elementos hoy día que son completamente contradictorios, adversos, diría yo, completamente distintos, ¿ya?, a lo que fueron los elementos que llevaron a hacer esa constitución tan atroz, que hay muchos, y en eso sí concuerdo contigo, que hay muchos que dicen que sí, pero que ojalá que no se cambie, digamos, en términos generales, porque los favorece. Entonces, lo que yo digo es que nosotros tenemos que empezar a hablar no de esta cuestión de la planificación. Este es un tema que ya pasó, ya lo tenemos que tirar al tacho de la basura. Tenemos que empezar a buscar cuáles son los elementos que nos van a unificar, por dónde vamos a empezar. Por ejemplo, dicen, respecto a la cuestión, siempre se habla del tema del agua. Digo, oye, pero si habría que considerar entonces el tema del agua, ¿cuáles son las aguas? O sea, el agua, por ejemplo, el agua es solo para beber, el agua también se necesita para regar, o sea, necesitamos tener plantaciones, desde nos guste o no, pero las lechugas hay que regarlas para que puedan generar. Somos carnívoros, por lo tanto tenemos que criar animales que también toman agua.
Entonces no es una cosa así que se sabe que todo el agua para allá, no, la actividad humana requiere de cosas también. Y a lo mejor lo que no tenemos es una situación de darle prioridad a qué es lo que nosotros queremos hacer. Eso lo digo simplemente como ejemplo, yo sé que no es tema del curso, pero te lo digo como que hay cosas, cuando decimos, mira, planificación territorial, ¿qué hacemos con las basuras? Si nosotros también tenemos un tema ahí, o sea, todos los territorios generamos basura y no tenemos a lo mejor plantas recicladoras, etcétera. Entonces también nos tenemos que hacer cargo territorialmente de qué hacemos con esa cuestión. Y a partir de ahí, decir, bueno, entre todos estos puntos que no estamos de acuerdo o que nos molestan, pero los tenemos que considerar. En todas nuestras casas hay baños. O sea, la gente no hace sus necesidades en cualquier parte, digamos, tenemos lugares destinados a nuestras casas para tal o cual situación. Eso es lo que yo sostengo. Gracias, Alejandro. Súper. Sí, mira, Juan Carlos, yo comparto absolutamente casi todo lo que tú has planteado. Yo, la verdad es que claramente nosotros sabemos, y lo hemos conversado también acá, y no solamente acá, sino que en muchas instancias, sabemos que de alguna u otra manera el generar una nueva constitución es un proceso tremendamente importante para poder cambiar un montón de cosas, o para cambiar ojalá lo que más podamos, digamos. Pero también no hay que desconocer que mientras eso esté ocurriendo, hay cosas que están pasando ahora. Y que frente a esas cosas que están pasando ahora tampoco podemos de alguna manera hacer una vista gorda, porque de alguna otra manera las cosas van a pasar igual. Y nadie nos asegura que las lógicas de poder, ¿no es cierto? Porque también es importante pensar que la Constitución te va a dar un marco, ¿sí? Que muchos ya lo han planteado, esto del marco. Hay cosas que van a estar planteadas ahí, que van a ser una especie como de guía orientadora respecto, por ejemplo, de ciertos aspectos de la ordenación territorial. ¿Ya? Pero lo lógico sería pensar de que a lo mejor estos gobernadores que están siendo elegidos hoy día por estas nuevas modificaciones que están haciendo, no lo sé si finalmente van a estar o van a seguir o no van a seguir después de que tengamos la nueva constitución. Es una buena pregunta. Yo la verdad no tengo la solución, digamos. Y claro, lo que de alguna manera queríamos hacer en este curso es poder un poco hacer un paneo respecto de lo que hoy día existe, de estas actualizaciones que están haciéndose, pero claramente yo tampoco tengo las respuestas, digamos, yo no creo que las respuestas las podrán tener los constituyentes y los procesos de diálogo que podamos hacer entre todos para poder saber qué es lo que queremos, ¿ya? Si hay que cambiar la planificación territorial en Chile completa, bienvenido sea, digamos, pero todavía no sabemos cómo se va a ir dando ese proceso, ¿cierto? Y de alguna otra manera, nosotros menos, que somos además parte del mundo, del sesgado mundo universitario muchas veces, sabemos cómo ese proceso se va dando. Y ese proceso tiene que recogerse, como tal tú bien señalas, desde la posibilidad de la participación. ¿Ya? Yo tampoco imagino a constituyentes solamente escribiendo o diciendo lo que ellos quieren. Se supone que uno pudiera pensar en que estos constituyentes son nuestros representantes y estos representantes van a dialogar con nosotros, van a conversar, van a hacer seguramente, van a levantar desde los territorios, digamos, distintas expresiones respecto de lo que queremos para Chile, o en este caso para las regiones, para los territorios, o para las comunas. Entonces es un proceso que se va a ir dando en el proceso. O sea, con mucho respeto te lo digo, yo no pretendíamos con Jacqueline en este curso dar, digamos, una receta de cómo tiene que ser ese proceso, qué aspectos de la planificación territorial tienen que darse dentro de la Constitución, porque tampoco es mi experticia, digamos, yo lo estoy planteando desde el punto de vista de lo que hay, un cierto paneo, y más aún desde el punto de vista de lo social, que es lo que de alguna manera creo. Pero son preguntas que están abiertas, ¿eh? Preguntas que yo creo que, como tú bien señalas, son procesos que tenemos que estar revisando y poder de alguna otra manera ir instalándolo en las instancias que se vayan dando, ¿sí? Y ahí la labor de los constituyentes, recogiendo, ¿no es cierto?, estos procesos de participación y levantando estas inquietudes, tal como la que tú planteas, la que plantea Isabel, ¿cierto?, tienen que estar también expresadas. ¿Ya? Eso. Yo no estoy justificando el ordenamiento territorial bajo ningún punto de vista. De hecho, creo que todo lo contrario, digamos, me paro desde una visión más bien crítica. ¿Ya? Eso. Muchas gracias. ¿Te parece, Alejandra, si seguimos? Sí. Y al final dejamos hoy al final se nos fue casi espacio para preguntas e inquietudes? Sí, vale, ningún problema. Bueno, en realidad
a lo último que quería plantearles, bueno, ya hicimos, ¿no es cierto?, este paneo general respecto de los aspectos que están hoy día en discusión, en términos de lo que hay hoy día, el estado del arte, ¿no es cierto?, y respecto de lo que hoy día viene como en estas nuevas atribuciones, ¿no es cierto?, estos nuevos, este nuevo proceso. También se ha ido generando, más allá de cómo uno pueda evaluar todo esto que se ha dado, ¿no es cierto?, es interesante lo que plantea la Alejandra Brecht en términos de lo que dice, en términos de que no debemos naturalizar la idea de que para que haya riqueza, desarrollo y crecimiento en un lugar debe haber deterioro y desaparición de los recursos en otro. Ella quizás se posiciona también desde una perspectiva económica, pero sí lo que yo rescato es que no puede estar planteado el desarrollo, como lo entendí, como se entiende hoy día, lamentablemente, en que hay ciertos sacrificios o ciertos territorios que son sacrificables por otros, ¿ya? Y yo creo que en eso sí concuerdo mucho con Juan Carlos, de que de alguna otra manera esa visión tiene que cambiar, ¿ya? No podemos supeditar el macro desarrollo, si es que lo queremos entender como desarrollo, porque también ahí hay una discusión interesante que dar. No podemos estar pensando que en realidad tenemos que, dentro de la organización territorial, dentro de estos procesos de planificación, que hayan territorios de primera, segunda y tercera categoría, ¿ya? Y eso es importante plantearlo. Ahora, en este proceso de discusión sobre el proceso constituyente y lo que viene, o cuál sería la forma de planificación territorial, hay algunos actores o algunos sectores que ya han planteado algunas cosas con respecto a eso. Por ejemplo, me imagino que muchos de ustedes ubicarán al Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, ¿no es cierto?, un EG que preside Lucio Cuenca, que también fue candidato constituyente, donde ellos en su glosario constituyente hablan de la planificación territorial con enfoque ecosistémico. Y parece interesante esa visión, porque de alguna manera él habla de organizar y gestionar el territorio incorporando sus distintos componentes sociales y ambientales para un uso racional que permita un balance entre los sistemas sociales y ecológicos, ¿ya? Y que de alguna manera recoja todos los elementos partes de ese territorio, ¿ya? Lo social, lo cultural, lo político, que no solamente se quede, como bien decía la compañera que recién, la primera que opinó, que no solamente se queda, ¿no es cierto?, en el aspecto de lo económico, ¿ya? También se tienen que considerar los usos tradicionales, ¿no es cierto? La relación sociedad-naturaleza ahí tiene que tener también un vuelco, ¿sí? Un vuelco en cómo estamos mirando la relación. Tenemos que de alguna manera pensar en una relación sociedad-naturaleza que no sea de alguna otra manera impositiva por sobre la naturaleza, ¿ya? En esta mirada, ¿no es cierto?, de que la naturaleza es solo un recurso, ¿sí? De alguna manera pensar en un enfoque territorial tiene que permitir de alguna manera entender que la naturaleza no es un recurso, ¿ya? Porque también la idea del recurso natural está muy vinculada, ¿no es cierto?, a la sustentabilidad o a la visión económica o economicista que se tiene de la sociedad, o sea, perdón, de la naturaleza. Ahora, ¿qué es lo que nosotros observamos? ¿Qué es lo que nosotros proponemos también? O más bien, aquí en relación a esto que planteamos recién del OLCA y en relación a esto que estamos poniendo acá, la pregunta es ¿qué tipo de planificación territorial queremos? ¿Una planificación territorial ecosistémica puede ser? ¿Una planificación territorial participativa? ¿Todas las anteriores? Es un proceso que está efectivamente en construcción, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que nosotros, de alguna manera, creemos que tiene que estar presente, ya en términos generales, más allá de todo lo que hemos ido hablando respecto a los instrumentos y todo ese tipo de cosas? Hay varias cositas que a nuestro juicio y desde el punto de vista del quehacer del trabajo social, de alguna manera también hemos ido identificando. Primero que todo, la organización local, ya un poco lo que planteábamos con el compañero de los Ríos, ¿no? La organización local es fundamental para lograr procesos endógenos y participación en la planificación territorial, ¿ya? Si no hay participación, es difícil pensar en cambiar, digamos,
procesos de planificación territorial, ¿ya? Y ahí también es importante pensar en la experiencia de las comunidades en conflicto, no solamente en Chile, ¿no? Sino que en general, porque finalmente las comunidades en conflictos tienen un excelente diagnóstico respecto de las disputas que existen en esos territorios sobre sus usos y su apropiación. ¿Ya? O sea, estoy pensando básicamente en las comunidades que se han ido organizando contra ciertos proyectos extractivistas. Estoy pensando en Puchuncaví, estoy pensando en Coronel, estoy pensando en el Valle del Huasco, ¿cierto? Ellos tienen bastante claro, a partir de todo el desarrollo de sus procesos de resistencia, de cuáles son las disputas que existen por los usos y las apropiaciones de los territorios, ¿ya? Y que no solamente son económicas, eso es importante también señalarlo, como lo hemos dicho, digamos. Y tomar ese diagnóstico y de alguna manera incluso los mapas sobre los conflictos socioambientales, uno podría mirarlos, ¿no es cierto?, transversalmente y darse cuenta dónde hay mayor urgencia incluso de generar una planificación territorial distinta. ¿Ya? Ahora, en general, cuando se construyen procesos de planificación, siempre está la lógica tecnocrática que acabamos de decir, ¿no? Que un poco es lo que yo de alguna manera les planteaba. Nosotros desde el trabajo social de alguna manera hemos ido entendiendo de que se tienen que construir una forma de hacer pedagogía acorde con las localidades, ¿ya? Cualquier proceso de planificación, por muy tecnocrático que sea, debe estar construido, digamos, de una manera diferente, ¿ya? Y ahí nosotros, con mucha modestia, desde nuestra disciplina, hacemos una crítica muy fuerte respecto a las formas en que muchas veces se construye participación, ¿ya? Se habla mucho de participación, pero poco se hace de participación, ¿ya? Muchas veces cuando los organismos, o las mismas municipalidades a veces, que se supone que son los entes, digamos, que están más cercanos a las personas, a los territorios, hacen procesos de participación, se cree que hacer participación significa citar a una reunión, poner un PowerPoint adelante o una transparencia, como se decía antiguamente, e informar a la comunidad, ¿ya? Y eso efectivamente no es participación. ¿Ya? Hay que construir una pedagogía de cómo hacer participación. Y ahí es importante lo que decía también el compañero Los Ríos en términos de que hay mucha información, que muchas veces de carácter técnico, que se baja técnicamente, ¿sí? Pero que no se dialoga, no se deconstruye, no se problematiza, porque la forma en que se genera ese espacio es un espacio, por decirlo de alguna manera, antipedagógico, ¿ya? Y ahí uno puede rescatar algunas cosas interesantes en términos metodológicos. Por ejemplo, hay algunas experiencias que han levantado en otras comunidades, no específicamente en Chile, así como se ha planteado, que se han hecho procesos de ordenamiento territorial participativo utilizando, entre otras estrategias, por ejemplo, la cartografía social, ¿ya? Que es una herramienta bien interesante, que nosotros la hemos trabajado mucho desde nuestros espacios, ¿no es cierto?, con las comunidades, y donde efectivamente es posible desde ahí poder develar cuál es el tipo de territorio que las comunidades quieren desarrollar, o que quieren construir, o cuál es el que visibilizan, ¿ya? Ahí hay bastante, digamos, experiencias de cartografía social que uno puede revisarlas tanto en videos, desde el punto de vista de cosas visuales, como también escritas respecto de cómo desarrollar estos procesos. Y créanme que es bastante interesante, capaz que muchos de ustedes ya también la conocen. Tampoco se trata de una participación inducida, era un poco lo que yo decía, ¿no es cierto? No se trata aquí de que la participación tenga que ver con que el Estado, ¿no es cierto?, vaya, o la municipalidad plantee espacio previamente establecido y baje información, ¿ya? No se trata de espacios técnicos bajados a la comunidad, se trata de saberes recogidos desde la comunidad, y por lo tanto ahí un poco hago sintonía con lo que muchas veces ustedes han planteado, ¿ya? De que aquí no se trata de que la planificación territorial sea un aspecto técnico bajado metodológicamente desde un saber técnico, sino que es posible construirlo desde
los saberes locales, ¿ya? Y ojo que eso también significa una interacción, ¿eh? No significa necesariamente, muchas veces se hace esta dicotomía entre, un poco lo que también plantean por ahí, ¿no? Esto de la dicotomía del saber académico, por ejemplo, versus el saber local. Yo creo que ahí el gran desafío efectivamente es que, por ejemplo, toda esa información sobre cartografías de alguna manera técnicas, mapas, recursos, incluso conceptos tan técnicos muchas veces que son difíciles de dominar, sean de alguna manera trabajados de tal forma de que efectivamente sean apropiados por la comunidad y viceversa, que el espacio técnico sea capaz de poder recoger esas otras saberes, ¿no es cierto?, esos otros elementos que aparecen de la comunidad y otorgarle valor, ¿ya? No solamente, por eso que esa fotografía es tan bonita, ¿no? Porque quizás esa mujer está pensando en un valor distinto. A lo mejor muchos ven ahí un territorio plano, seco, vacío, como que lo que decía yo antes. Quizás ella ve otras cosas que nosotros no estamos viendo. Entonces ahí es importante cómo el mundo, estos encuentros de estos mundos, ¿no es cierto?, desde los distintos saberes, ¿ya? Y obviamente también es importante pensar en un ordenamiento territorial que vincule las diferentes escalas, ¿ya? Y ahí también es importante no situarse solamente del nivel local, porque claramente las formas, porque nosotros podemos cambiar nuestro modelo económico o nuestro modelo, nuestra forma extractivista de trabajar, ¿no es cierto?, de mirar este país, a propósito de lo que vamos a vivir, pero el mundo no está viviendo el mismo proceso, entonces esto va a seguir pasando, y de alguna manera en nuestros territorios se van a seguir expresando estas lógicas interescalares, ¿ya? Y es probable que las transnacionales sigan pensando en instalarse en nuestros territorios, salvo que, por supuesto, que a través de la Constitución u otro proceso lo impidamos, pero no hay que olvidar que esas escalas también están influenciando lo que podamos hacer a nivel local, ¿ya? Y ahí pongo ejemplo un poco lo que pasó con Pascualama, ¿no? Pascualama era un proyecto, ¿no es cierto?, que se pretendía instalar en la región de Atacama, o sea, en la comuna de Alto del Carmen, una comuna que es 100% rural, con lógicas culturales, ancestrales, con presencia de comunidades indígenas, ¿no es cierto?, muy importante, pero resulta que había una especie como de supraescala que estaba pensando, ¿no es cierto?, desde Canadá, cómo poder de alguna manera intervenir los glaciales y poner un proyecto minero, uno de los más grandes que se iban a generar en América Latina, y en una escala que la comunidad local tuvo que aprender a visibilizar, porque de alguna manera era un gigante que no estaba dentro de los actores que de alguna manera uno comúnmente veía, ¿no es cierto?, recorriendo el territorio, pero sí estaba ahí presente. ¿Sí? Entonces es importante que cuando uno piense en el ordenamiento territorial o piense en la planificación, esté poniendo ojo en quiénes son las otras escalas que están también ahí influyendo en este proceso. ¿Ya? Alejandra, disculpa, es Estamos que listos. Jesús preguntaba si es que podía explicar brevemente en qué consiste una cartografía social, y también hay al menos 3 otras palabras, Ya, preguntas, brevemente. palabras, Bueno, intervenciones. la cartografía social, bueno, la palabra la cartografía aparece, ya saben, de la geografía, ¿no? Es la forma en que se construyen los mapas. Sin embargo, en las últimas décadas, yo diría, sobre todo a partir de procesos de educación popular, la cartografía social ha sido un espacio que se ha ido apropiando a partir de estrategias pedagógicas para trabajar en comunidades locales. ¿Ya? Eso significa en el fondo, como ustedes ven ahí bien la fotito, que las personas a partir de sus percepciones, de su forma en que comprenden y entienden el territorio, no solo desde la dimensión física, van trabajando en torno al territorio que quieren construir o al territorio que en realidad tienen. ¿Ya? Hay varias formas de aplicar la cartografía. La cartografía puede consistir básicamente en colocar, ¿no es cierto?, estos planos y poder de alguna manera que las personas que participan puedan identificar los espacios más simbólicos, los espacios más importantes. Es una metodología que sirve incluso para identificar riesgos de desastre. Por ejemplo, muchas veces se utilizan cuando uno quiere hacer procesos de trabajo a propósito de las zonas de riesgo, en caso
identificar ciertas áreas de vulnerabilidad, uno puede hacer un proceso participativo y después, si quiere, poder pasarlo ya a un tema técnico o simplemente dejarlo como espacios propios para poder identificar el territorio. Ya hay harta bibliografía respecto de eso, ¿sí? Si quieren, yo les puedo compartir. Tengo harta bibliografía porque es una técnica que nosotros, una metodología que nosotros construimos. Se pueden incluso construir los mapas del pasado, que son para recuperación de historias locales, para recuperar la historia, los saberes culturales de una comunidad, los mapas del presente, los mapas del futuro, están los mapas del recurso, ¿sí? Se pueden hacer distintos tipos de mapas y a todo ese conjunto de cosas se le llama cartografía social. Eso. Muchas gracias. Hay hasta ahora tres palabras. Richard, Alejandra y Juan José. ¿Les parece que hagamos lo mismo que la vez pasada, que hagan dos? Tú conteste, luego dos más. Y ahí vemos. Vale. Entonces, Richard, por favor, y luego Alejandra. Hola, buenas tardes. Hola. Yo soy de la comuna de Pudahuel, detrás del Aeropuerto Internacional, del territorio rural de Pudahuel. Noviciado. Una comuna muy particular porque Sí. tenemos el 20% urbano y tenemos el 80% rural. Pero lo rural se administra, está dentro de la planificación del plan regulador metropolitano. Sin embargo, el 20% está bajo el plan regulador comunal. Claro. Entonces, es una comuna bastante particular en ese sentido. Sí. Pero hay muchos aspectos que creo que como ciudadano, yo soy dirigente social igual acá, como ciudadano igual tenemos que estar, como decía Alejandra, muy atento y participativo en el tema constituyente, porque eso va a marcar un antes y un después para nuestro país. Ahora, dentro del proceso constituyente, obviamente que hay muchos temas muy importantes a nivel de país, ya también territorialmente, pero el tema de la participación, si no se reconoce y si no se hace vinculante, vamos a seguir hablando 40 años más en un diálogo de sordos. Exacto. Entonces, como ciudadanos tenemos una gran responsabilidad de estar atentos, de que el proceso sea lo más participativo y lo más transparente posible. Bueno, ya se han hecho algunos planteamientos en esa dirección, y nosotros como ciudadanos debemos estar ahí atentos y de alguna forma empujando el carro de que realmente sea así, porque ahí el lobby va a ser pero salvaje, el poder económico va a estar por todas las aristas. Entonces, y nosotros acá en el territorio rural específicamente hemos planteado alguna idea en el sentido de que, por ejemplo, uno se podría, para romper la lógica del mercado, la lógica este tema del neoliberalismo, la producción vertical, implementar, por ejemplo, el tema de la economía circular, que es una tendencia, pero no es una política pública, pero ir hacia esos aspectos de cambios radicales, moverse en bloque también, por ejemplo, no que cada municipio se mueva por lo suyo, sino que moverse, por ejemplo, en el caso nuestro, moverse como zona poniente dentro de Santiago, claro, y moverse un bloque en el sentido del desarrollo que queremos, de hacer que la región sea más justa, obviamente considerando todos los aspectos positivos y negativos, las fortalezas y las debilidades de cada territorio, pero moverse en bloque también es una buena, digamos, una buena estrategia. Y también el tema de que nosotros lo hemos, bueno, y lo hemos hecho también como ejercicio, hacer un sociograma dentro de cada comuna para ver todos los actores presentes y tener la opinión, pero una opinión realmente participativa dentro del territorio. Esa es la visión que nosotros al menos hemos trabajado dentro del territorio rural. Gracias. Ahí después recogemos otra pregunta y te hago algunos comentarios. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Se escucha. ¿Me escuchan bien? Sí. Alejandra González, por acá, de la región de los lagos, comuna de Gualeguay, Patagonia Norte. Hace ya bastantes años, en distintos espacios de formación, se empezó a introducir el tema de la lógica de cuencas, los sistemas de cuencas como
como una lógica estructurante del ordenamiento territorial, pensando en bioregiones y también transformando en el fondo la visión antigua de los ríos como fronteras a efectivamente como lo vemos ahora a los ríos y al agua en sí como el centro de la vida. Te quería pedir si nos podrías hablar en el fondo cómo dar, si existen no necesariamente bibliografía, pero sí experiencias o diálogos donde se empiece a bajar un poco desde esta idea a realidades. Si hay espacios donde se ha visto, que se use, que ha dado buenos resultados o no, y en el fondo cómo empezar desde lo mismo que estábamos hablando hace un rato, de cambiar la visión quizás regionalista de Chile, darle el vuelco a revalorar precisamente las cuencas y los ríos. Súper. ¿Quedan más preguntas? Hay otra intervención de Juan José y de Jesús que acaba de pedir la palabra. Ya, vamos con las al tiro para poder... Vale. Por favor, Juan José, activa tu micrófono. Y luego Jesús, y con eso, bueno, luego Alejandra hace un comentario final y cerramos por ahí. Muchas gracias. Bueno, me pregunto si se escucha bien. Sí, se escucha perfecto. ¿Sí? Ya. Bueno, lamentablemente yo quería mostrar mi pantalla, pero no importa. Voy a leer, más que nada, es un escrito que yo hice. Yo estoy en el proceso de sacar mi tesis de un magíster y justo lo que escribí durante el proceso tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Yo les recuerdo que hice la intervención en la primera clase diciendo que yo soy cristiano. A mi perspectiva, yo me baso en la Biblia. Y me gustaría leer lo que interpreté en un escrito que hice como en un estilo paper para aportar a la discusión. Y lógicamente tiene que ver con la perspectiva cristiana. Bueno, de partida me gustaría dar a entender que se debe considerar que en la condición de nacimiento en pecado del humano tendemos a errar por no centrar nuestra confianza debida en la voluntad de Dios. Es en esta condición que se está alienado de Dios, es decir, preso o alejado de lo que se conoce de Él, es decir, confusos, turbados, afanosos y con incertidumbre ante la realidad, donde se nos dirige a un mal camino por no considerar el camino de verdad espiritual de Dios, yendo contra su voluntad de bien hacia nosotros, estableciéndose una estructura personal fallida, que además se manifiesta en estructuras sociales de perdición. Junto a esto me gustaría dar a explicar qué es lo que se asemeja esto con lo que estamos transando en el curso. Y digo, nos enfrentamos a un Estado con un modelo económico y legislativo eufemístico, ya que promueve el derecho de un grupo reducido de la población chilena en menoscabo de la población con escasos recursos, es decir, el derecho no alcanza a toda la gente, y que se hace además con el poder de decidir qué hacer con las personas y los recursos que poseen en su individualidad y en sus territorios, lo que es pasar del gobierno de las personas a la administración de las cosas. Un paréntesis en esto es lo que pudo haber pasado con el caso mapuche desde la colonización hasta ahora. Primero los pasaron a la explotación de las personas y luego a la administración de sus territorios. Siguiendo. Sin embargo, si bien para una gran cantidad de gente se da una inercia de comportamiento alienado, es decir, endosan a otros su integridad individual y se resignan a dejar que esos otros actúen y decidan por ellos, haciendo de estas personas meros objetos al servicio de la lógica del modelo y usurpándoles sus recursos territoriales, otros luchan por recuperar la soberanía de su territorio. Según esto refiere simultáneamente a la capacidad de gobernar y de administrar los recursos que les corresponden por derecho, buscando conciliar el respeto de estos, queriendo así salir del modelo, entre comillas, democrático, neoliberal, experimentado en Chile desde 1990, porque extrae los recursos sin más interés que concentrar riqueza y acumular capital como fin de crecimiento en sí mismo,
sin importar las consecuencias ambientales ni tampoco los impactos sociales de sus intervenciones económico-políticas, que culminan en grandes intervenciones en los territorios que modifican sus modos y calidad de vida sin el esmero de consultar y muchas veces perjudicando sin retroceder ni reparar. Finalmente, me gustaría leer solamente un versículo bíblico que dice: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Esa es mi intervención y espero que enriquezca la clase. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Ya, ¿Queda una última? Sí. Sí, hola, Jesús Paredes acá de Chillán, de la región de Ñuble. Mira, más que nada, me estaba acordando que acá en Ñuble hay 9 comunas declaradas zonas de rezago, ¿ya? Mirado desde el punto de vista económico principalmente, pero esa zona de rezago tiene unas características que son del ecosistema, que está bien degradado, son zonas de secano, donde ha abundado bastante por este último tiempo la plantación de pino eucalipto, el monocultivo. Pero esa gestión de esta, por lo menos acá, que yo sé que en otras partes del país también hay otras zonas declaradas zonas de rezago, pero acá le cabe la gestión económica de esa zona, particularmente a INDAP. Y yo lo que quiero, ojalá que la nueva constitución replantee la metodología o cómo trabaja INDAP, porque INDAP es una institución que se creó justamente para resolver temas económicos en las zonas rurales, pero hoy día ya está claramente declarada INDAP como un promotor del capital, donde el paquete tecnológico al campesino le llega, donde la semilla transgénica está, para qué decir los pinos, la subvención que hay. El tema es cómo podríamos resolver, a lo mejor estoy pecando de inocente, pero cómo podríamos resolver la Constitución lo que hace INDAP, porque aparte de INDAP, de hacer una mala gestión territorial de los recursos, porque no resuelve, de hecho, esta zona de rezago lleva muchos años acá, la verdad que no ha resolvido los temas principalmente el tema económico, que es una zona muy deprimida económicamente, donde también, bueno, ¿para qué decir el tema del agua? Entonces, ¿cómo resolver a través de la Constitución lo que está haciendo INDAP en su injerencia económica bueno, y otras consecuencias que también he visto yo, el tema político, el que se ha prestado INDAP para poder resolver temas políticos, favores políticos, que eso al final es un tema que, pero eso es como anexo, pero lo importante para mí es cómo hoy día INDAP se pueda transformar en ser un gestionador o un buen gestionador de recursos económicos en la zona y que resuelva los problemas, porque llevan años en la misma y yo no veo más gestión que eso. Eso. Ok, gracias por tu participación. Bueno, ¿no quedan más palabras, parece? No quedan más palabras. Hay varios comentarios en el chat. No sé después, Juan, si esos comentarios yo los puedo ver después de la sesión. Te voy a mandar el chat, sí. Súper, ya, excelente. Bueno, a ver, con relación al tema de Pudahuel, yo viví muchos años en Pudahuel, conozco parte de la realidad de Pudahuel, bueno, y también obviamente uno como habitante del sector, el único lugar a donde iba a pasear muchas veces cercano que no fuera, digamos, lo urbano, era el Noviciado, ¿no es cierto? Toda esa zona que está más bien, digamos, hacia allá. Entonces, claro, más que eso, decir que efectivamente es interesante lo que plantea el compañero en términos de que la diversidad de la región metropolitana es tal que efectivamente nosotros tenemos realidades y desequilibrios territoriales que más que nada, más que conocidos, ¿no es cierto? Pero también al interior de las comunas muchas veces está esa misma segregación territorial y sobre todo aquellas comunas que conviven en la región metropolitana. Nosotros recordemos que tenemos muchas comunas que son rurales también. Tenemos María Pinto, ¿no es cierto? Tenemos Algüe, ¿cierto? Que es una comuna que mucha gente no ubica, no conoce, que está distante a unas 3-4 horas de Santiago y forma parte de la región metropolitana, ¿sí? Hay un dicho que decíamos nosotros
antiguamente cuando los que trabajamos en sectores rurales, tan lejos, tan cerca, ¿no? Por un lado tan cerca del centro del país y por otro lado tan lejos territorialmente y también digamos, desigual territorialmente, ¿ya? Entonces, claro, yo creo que ahí hay un gran desafío de plantearse nuevas formas de construir territorialidad que planteen estas diversidades y que no sean más bien procesos homogéneos, ¿ya? Y concuerdo, por supuesto, el tema de la participación y claramente, aparte de la cartografía, una de las otras estrategias pedagógicas interesantes tiene que ver con el sociodrama. Bueno, hay hartas cosas interesantes ahí que sería interesante hacer un curso de técnicas, ¿no es cierto?, educativas y técnicas socioeducativas para fortalecer la participación en general, ¿sí? Lo otro con respecto a lo que me preguntaba la compañera respecto del uso de las cuencas, la verdad es que yo en particular, como no es mi especialidad de tema, desconozco si hay experiencias, pero lo que sí sé que, o lo que me ha tocado indagar, digamos, que en México hay experiencias de ordenamiento territorial comunitario muy interesantes, y ahí yo les puedo recomendar, digamos, unos libros. Hay un instituto que se llama el Instituto de Desarrollo Sustentable Mesoamérica, que está en la provincia de Chiapas, en San Cristóbal de las Casas específicamente, que ellos como ONG, son ONG sin fines de lucro, que han ido llevando un proceso muy interesante con muchas comunidades indígenas y comunidades rurales en términos de ordenamiento territorial comunitario. Claramente la estructura obviamente de México es distinta a la nuestra, ¿no es cierto? Tiene que ver con una república federal, por lo tanto también ahí hay ciertos grados de autonomía que posibilitan, ¿no es cierto?, el poder trabajar, digamos, en otras estructuras, y también la forma de organización social y cultural o biocultural que tiene México en algunos territorios también es distinta. Entonces tenemos estos ejidos que son como especie de territorios que de alguna manera comparten, ¿no es cierto?, ciertas características sociales, bioculturales importantes, y que de alguna manera ahí hay varias experiencias interesantes de cómo se vinculan con el territorio desde el patrimonio biocultural, que le llaman ellos, ¿sí?, que tiene que ver no solamente con el elemento, el componente biológico, ecosistémico, sino también con las tradiciones culturales. Así que también puedo recomendarles ahí algunas cositas, pero específicamente en lo de Cuenca, lo he oído hablar este último tiempo, se ha hablado harto, hay varios que lo plantean, pero no, soy bien honesta, no he profundizado en ello. ¿Ya? Lo otro, bueno, agradecer el aporte de Juan José, creo que era, ¿no es cierto? Bienvenida a todas las expresiones, ¿cierto? Yo creo que lo más importante aquí es que de alguna manera podamos dialogar, podamos reconocer posturas distintas. Él se sitúa desde una perspectiva que es importante, por supuesto, respetar, tolerar, y por ahí veía algunos comentarios un poco, no sarcásticos, pero sí de alguna manera creo que es importante validar la diferencia, ¿ya? A veces vivimos en una sociedad donde hablamos mucho de la diferencia, pero a veces nos cuesta mucho. Así que se agradece también el aporte de Juan José. Y lo último era lo de Alejandra, si no me equivoco, y Alejandra, se me olvidó lo que tú me planteaste. Disculpa. No sé si estás por ahí todavía. Yo te comenté lo de las cuencas, planificación de cuencas y bioregiones. Sí, no, tú sí, perfecto. Muchas gracias. Sí, eso. Y bueno, como bien decía yo, están, digamos, estos procesos de alguna manera abiertos, y efectivamente estamos, creo yo, más allá de lo que hoy día hemos expuesto, concordamos, ¿no es cierto?, que efectivamente tenemos que generar construcciones diferentes, y eso incluso pasaría por plantearse incluso el modelo de desarrollo, un modelo de desarrollo diferente para nuestro país, y desde ahí hacia abajo, ¿no es cierto?, todo lo que ello signifique, porque eso también va a permear, ¿no es cierto?, la forma en que entendemos la forma de organizar los territorios, ¿ya? Los territorios no son solamente espacios geográficos, tal como lo decía Jacqueline el otro día, ¿no? No solamente tienen que ver con lo físico, con lo geográfico, también
el territorio tiene una dimensión que es material, en este caso lo geográfico, también una dimensión simbólica muy importante. Y esa dimensión simbólica hoy día hay que darle, es la dimensión que falta dentro de la planificación territorial, esa dimensión simbólica que está determinada por quienes habitan esos territorios, ¿sí? Por quienes habitan esos lugares, ¿cierto? Por aquellos que de alguna manera están presentes en ese proceso, ¿ya? Así que, bueno, ahí les dejo brevemente la última que después la pueden comentar o ver de alguna manera mis últimas reflexiones respecto a esto, y yo recuerdo mucho lo que plantea, por ahí puse una fotito Paulo Freire, ¿no? Una especie de pedagogía de la esperanza, una posibilidad de poder construir nuevas alternativas, hacer procesos dialógicos, ¿no es cierto? Procesos de resistencia y de resiliencia dentro de los territorios, que yo creo que es importante seguir desarrollando en la medida que hay más participación, en la medida que nos apropiamos de estos procesos, ya sean los que existen y los que vendrán. Creo que podemos cambiar un poquito mucho, como diría por ahí alguien, ¿no es cierto?, lo que se está viendo. ¿Sí? Eso, la próxima semana vamos a trabajar en lo que es ecología política, si no mal no recuerdo, y ahí queremos a ver si podemos hacer un proceso más colectivo con ustedes y recoger en base a algunos tópicos, algunas experiencias y hacer algunos trabajos grupales para que podamos compartir y que en realidad puedan compartir también entre ustedes, ya que hay una gran diversidad y una riqueza cultural de territorios, ¿no es cierto?, que hoy día varios de ustedes comentaron, ¿no? Del sur, del norte, de zonas aisladas, zonas urbanas, etcétera, etcétera. Eso, Juan. No sé qué hora es, estamos en la hora. Muchas gracias, Alejandra. Sí, estamos pasados un rato. Bueno, agradecer la participación y agradecer obviamente la disposición para estar en este espacio durante esta hora y tanto de tiempo.